profundo de la Sierra Madre existía una cabaña que nadie recordaba haber construido, pero que siempre había estado allí, al menos según las historias de los pocos aldeanos que vivían en las cercanías. No estaba registrada en ningún mapa, y a pesar de que algunos cazadores y excursionistas habían jurado haberla visto, nadie podía señalar con exactitud dónde se encontraba. Era el lugar al que la gente acudía cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor, aunque lo hicieran sin saber por qué. La leyenda decía que quienes entraban en el refugio no salían siendo las mismas personas, o peor, no salían en absoluto. Nadie que hubiera pasado más de una noche en ese lugar había vuelto a hablar de lo que vivió adentro. La cabaña simplemente absorbía todo. Jorge, un hombre de ciudad que estaba de vacaciones en la sierra, escuchó sobre la cabaña en una taberna local. Era un hombre racional, de los que no creían en fantasmas ni maldiciones, pero la historia de la cabaña despertó en él una curiosidad insaciable. Los ancianos del pueblo le advirtieron que no se acercara, pero él se rió, creyendo que todo era una broma para asustar a los forasteros. Esa misma tarde, Jorge decidió adentrarse en el bosque en busca de la misteriosa cabaña. Según las descripciones vagas que había escuchado, se encontraba al final de un sendero poco transitado, rodeada por árboles viejos y decrépitos que nunca perdían sus hojas. Pasaron horas antes de que finalmente la viera a través de una densa neblina que parecía surgir de la nada. La cabaña era más pequeña de lo que esperaba, de aspecto antiguo, como si hubiera sido tallada directamente de la roca y la madera que la rodeaban. Al acercarse, un frío recorrió su espalda, aunque se convenció de que era por el viento frío que soplaba entre los árboles. Decidió entrar. La puerta se dio con un crujido, como si no hubiera sido abierta en años, aunque por dentro estaba extrañamente en orden, casi acogedora. Una chimenea apagada, una mesa de madera con sillas y una cama con mantas raídas, pero lo más extraño era el aire, que parecía denso, cargado de algo más que polvo. Jorge encendió una vela que encontró en la mesa y se dispuso a pasar la noche allí, ignorando la creciente sensación de inquietud. Sin embargo, poco después de que el sol desapareciera por completo, comenzaron los ruidos. Al principio eran susurros lejanos, imposibles de identificar, pero a medida que avanzaba la noche, los sonidos se volvieron más claros. Pasos, rasguños en la pared, murmullos que parecían surgir justo detrás de él. Convencido de que todo era su imaginación, decidió intentar dormir, pero al cerrar los ojos, lo vio. Una figura en la esquina de la habitación, alta y oscura, más sombra que persona. No se movía, pero estaba allí, observándolo. Abrió los ojos de golpe y la figura ya no estaba, pero el aire seguía igual de pesado. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana. Había pasado apenas una hora desde que se acostó, pero sentía que habían pasado años. De pronto, sintió una vibración bajo sus pies, como si algo estuviera despertando bajo la cabaña. Se levantó, decidido a irse, pero cuando intentó abrir la puerta, esta no se movió. No estaba cerrada con llave, simplemente no cedía. Intentó con las ventanas, pero lo mismo. Era como si la cabaña misma no quisiera dejarlo ir. Pasaron horas, o eso se creyó, antes de que el silencio absoluto lo envolviera. Entonces lo vio de nuevo, en el reflejo de la ventana, la misma figura, más nítida ahora, más tangible, estaba justo detrás de él. Jorge no gritó, no podía. Algo le había robado la voz, el aliento, la energía. Se desplomó en el suelo mientras la figura se acercaba lentamente, sus ojos brillando con una luz roja tenue. Sentía su presencia como una losa sobre el pecho, aplastante. Despertó al amanecer, tirado en el suelo de la cabaña. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. La puerta ahora se abrió con facilidad, pero algo en él había cambiado. Cuando salió, se dio cuenta de que la niebla lo había envuelto por completo, y aunque caminó durante horas, nunca logró encontrar el camino de regreso al pueblo. Los aldeanos, al día siguiente, notaron que un nuevo extraño había llegado al pueblo, alguien que decían nunca haber visto antes. Era un hombre silencioso, con una mirada perdida y oscura. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero los ancianos lo reconocieron. Era Jorge, o al menos alguien con su rostro. Se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue, un nuevo residente del pueblo sin pasado y ahora, quizás, uno de los pocos que sabía el verdadero secreto del refugio en la penumbra.